Señores, queremos ver a Jesús. 60-0109. Predicado el sábado 9 de enero de 1960, Palacio de Justicia del Condado de Tifton, Georgia, 2 horas y 2 minutos, muchas gracias, hermano Palmer. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí en Tifton, Georgia, de nuevo esta noche, pero nunca imaginé que ocuparía el lugar del juez. Vengo a representar al juez esta noche, al juez del cielo. Y al entrar por la puerta y observar a esta gente y su situación, pensé, un día nos reuniremos de nuevo, si es que no nos hemos reunido antes, y estaremos ante otro tribunal. Allí daremos cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hacemos esta noche, de lo que decimos y de nuestras acciones, y de si somos capaces de aceptar lo que oímos y de creer en las obras del Espíritu Santo. Siendo así, nos estremece pensar en lo que sucederá en ese día si nuestros pecados no están bajo la sangre. Será un día terrible para muchos, y un día glorioso para muchos, pues será un día de regocijo para quienes han aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces todos nuestros pecados serán puestos sobre Él y Él será nuestro abogado. Me alegra mucho saber esta noche que el testimonio de que le confesé todos mis pecados hace unos 30 años, y que he estado en el campo tratando de representarlo ante la gente como un verdadero abogado capaz de defender el caso con tanta perfección que Dios perdone cada pecado y nos envíe de vuelta el sello de su reconocimiento como hijos e hijas suyos, el Espíritu Santo, para darnos testimonio. 2. Y ahora, me encanta su ciudad. Hoy acabo de dar mi primer paseo por la ciudad, y no tendría que decirlo, pero quiero decirlo, y la gente es tan amable, e incluso los policías son amables y simpáticos, y todos intentan ayudarte a encontrar lugares. Yo estaba buscando cierta tienda. Y entonces algo me impactó y me emocionó. Un hombre cruzó la calle, me tomó de la mano, y pensé que ya lo había visto. Se presentó, y al mirarlo, pensé, lo he visto en alguna parte. Pero él dijo, quizás no me recuerde, hermano Branham, pero dijo, le traje a una niñita tuerta hace años. Solo tenía un ojo, porque una niña le había arrancado el otro. Le llamé desde Miami, y me envió un telegrama diciéndome, venga ya. Que venga. Bueno, claro, ya saben cómo es en casa. Las llamadas de larga distancia promediaban unas 42 por hora. Gente que llamaba, queriendo venir y queriendo que yo fuera a orar por su enfermedad. Claro, están necesitados. No llamarían, no gastarían su dinero, si no creyeran que hay alguna manera de recibir ayuda. 3. Y le dije que viniera, y trajo a la niña con el ojo arrancado. Y los médicos la habían desahuciado, después de $1.300 en facturas médicas. El ojo estaba arrancado. Y orando por la niña, buscó en su bolsillo y me mostró una foto de una madre encantadora ahora. Su hija se casó y tiene una niña. Tenía 5 años cuando esto sucedió. Y antes de que se fueran del estado de Kentucky, el azul en su ojo que fue arrancado había comenzado a regresar, y cuando llegaron a casa el ojo estaba normal como el otro. Y hoy está tan perfectamente y bien como puede estar, madre de una niña ella misma. Me envió un par de zapatos. Bendita sea su corazón. 4. Por todo el país se encuentra eso. Y les dije a algunos de mis amigos que estaban conmigo, me pregunto qué pasará cuando crucemos al otro lado y toda esta generación se presente en el juicio. Aquellos a quienes les he predicado, tendré que dar testimonio a favor o en contra. Dios sabrá todas las cosas, si recibieron o no, y la actitud que adoptaron. ¿Qué pasará entonces cuando los millones de personas en todo el mundo? Me pregunto si ese caballero está aquí ahora en el edificio que me encontré en la calle esta tarde. Ahí, sí, está levantando la mano. ¿Podría ponerse de pie, hermano? Creo que es ayudante del sheriff aquí en Florida. Esa historia es cierta. Ha testificado al respecto, está bien. Entonces, junto con los miles, me pregunto qué pasará el día del juicio cuando todos nos reunamos allí. Creo que mañana por la noche habrá servicios en el mismo lugar. Ojalá tuviéramos varios días para quedarnos un poco más y conocernos. Pero pensé que quizás en este corto tiempo, al venir aquí sin conocer a nadie, pero con mis queridos amigos, el hermano y la hermana Welch Evans, a quienes he aprendido a querer gracias al tiempo que los conozco, y justo antes de ir al extranjero, tendría la oportunidad de conocerlos y ver si todos aquí eran como los Evans. Me parece que sí, y estoy agradecido por ello. Ahora, voy a pasar las páginas de la Biblia en unos momentos para leer un texto. Anoche les hablé sobre el plan de salvación, y quiero que quede claro que la sanidad divina no es un plan principal de Dios, y nunca podríamos centrarnos en algo menor.
Pero la sanidad divina está incluida en el plan de salvación de Dios, porque Él fue herido, es decir, Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Ahora, esta noche hablaremos sobre la sanidad divina y oraremos por los enfermos. Ahora bien, yo no soy un sanador divino. No creo que exista tal persona en esta tierra. Creo que hay personas que predican y practican la sanidad divina, pero no creo que exista un sanador divino. Si así fuera, entonces la escritura está equivocada, pues en el Salmo 103 David dijo: bendice, alma mía, al Señor, el cual perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y si Jesús fue herido por nuestras transgresiones y con sus llagas fuimos. ¿Notaron la cita? Tiempo pasado. Fue herido por nuestras transgresiones, con sus llagas fuimos. Fue y fueron, tiempo pasado, ya sanados. Éxodo 15, 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 1. Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 7. Ahora, la cuestión es conseguir que la persona. La sanidad divina no se basa en los méritos de tu salvación, ni en tu afiliación a la iglesia, ni en tu posición, que es muy, muy buena, sino en los méritos. La sanidad divina se basa en los méritos de tu fe, si puedes creer. Y ciertamente si pudiéramos poner suficiente fe en Dios para levantar este cuerpo de tan solo una pequeña cucharada de cenizas de la tierra, seguramente podríamos confiar en que Él remendaría estos cuerpos para que vivieran para Él. Creo que es lo que llamaríamos las arras. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra salvación, nuestra esperanza eterna. Luego tenemos la sanidad divina como las arras, o el anticipo para demostrar que nos pertenece, de la resurrección, que nuestros cuerpos serán resucitados. Cuando veas a una persona a punto de ser una sombra de cáncer, devora, hasta que el cáncer lo haya devorado hasta convertirlo en una sombra, y véalo resucitar como un hombre nuevo, fuerte y saludable. Ver a una persona que es totalmente sorda y muda, que nació así, comenzar a hablar y a oír. Un hombre que nunca vio la luz del día en su vida, saltar hacia adelante, gritando y alabando a Dios porque puede ver, y demostrarlo caminando y mostrando a la gente, etc., que puede ver, vivir el resto de su vida con buena vista. Eso prueba que hay una resurrección, para un Dios que puede traer la resurrección. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1, 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 8. Ahora bien, antes de acercarnos a él y a las Escrituras, no pertenezco a ninguna iglesia denominacional. Pertenecía a la Iglesia Bautista Misionera, la única iglesia a la que me uní. Y luego, al incorporarme a este ministerio cuando me fue otorgado, no tengo nada en contra de mis queridos hermanos de esa comunidad bautista, hombres maravillosos. Pero venir aquí y permanecer así, con la poca influencia que el Señor me ha dado. No pertenezco a ninguna denominación en particular, así que puedo interponerme entre ellas y trabajar por el reino de Dios, sin motivos egoístas, sin otra cosa que hacer que traer a los niños. Que elijan la iglesia que prefieran. Así es como creo que Dios quiere que lo hagamos. 9. Pero todo lo que hacemos o decimos debe basarse en la palabra de Dios, porque nadie puede tener fe a menos que provenga de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra. Ahora bien, si les dijera que algo sucedería, podría ser así. Podría suceder. Si les dijera que algo parece imposible que sucediera, podría suceder. Pero cuando Dios ha prometido esto, entonces pueden tener confianza en que Dios cumple su palabra. Ahí es donde se basa mi fe, nada menos que en la palabra eterna del Dios eterno. Y Dios no es mejor que su palabra.
Yo no soy mejor que mi palabra, y ustedes no son mejores que la suya. Si no puedo confiar en su palabra, entonces no hay necesidad de que yo diga que tengo confianza en ustedes, porque no podría. Y si ustedes no pueden confiar en mi palabra, no hay necesidad de que me digan que tienen confianza, porque no pueden. Entonces, si no podemos confiar en la palabra de Dios, no podemos tener confianza. Pero cuando Dios lo ha dicho, y tú lo crees con todo tu corazón que se aplica a ti, tiene que suceder. 10 y permítanme dejar constancia de esto. Creo que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará realidad. Si pueden adoptar la actitud correcta hacia esa promesa, pues la promesa es una semilla. Una semilla se siembra, y si germina, si tiene vida, dará su especie si se coloca en el lugar apropiado. Si una semilla se siembra, Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que un hombre sembró. Él fue quien la sembró. Y si la palabra de Dios es una semilla, y ésta se siembra en la condición adecuada, en un corazón lleno de fe, hará que cada promesa se cumpla. Que cumpla lo que prometió. Por lo tanto, antes de acercarnos a su palabra, hablemos con el autor, mientras inclinamos nuestros rostros. 11 Oh Señor Dios, el Dios eterno que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, y nos lo ha presentado esta noche en la forma del Espíritu Santo como testigo de su resurrección y venida de entre los muertos, han pasado unos 2000 años, pero esta noche Él es tan real como lo fue cuando caminó en Galilea hace muchos, muchos años. Y sus promesas son tan verdaderas para cada creyente esta noche como lo fueron cuando las hizo en Galilea. Y oramos esta noche, Padre Celestial, para que tu misericordia se derrame en nuestros corazones para que podamos tener comunión en torno a tu palabra y en tu Espíritu. Que el gran Espíritu Santo venga a cada creyente esta noche y se manifieste como el Cristo resucitado. Bendice a cada iglesia que está representada aquí, a los pastores, y a todas las iglesias de este país y sus alrededores, a todos los miembros. Bendice a este tribunal, Señor, que ha abierto sus puertas para permitirnos tener esta sala del tribunal, esta ciudad, sus funcionarios. Y que, por su generosidad con tu pueblo, se produzca un avivamiento generalizado de justicia en toda la ciudad y en la comunidad, para que no haya problemas en los años venideros. Concédelo, Señor. 12 Sana a los enfermos y afligidos. Salva, Señor, a quienes desean ser salvos. Háblanos por medio de tu palabra y tu espíritu. Que venga y manifieste la palabra, pues está escrito de ti en tu última declaración a tu iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben algo mortífero, no les hará daño. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Después de eso, fuiste recibido en el cielo, según la infalible palabra de Dios, que no falla, y los discípulos fueron por todas partes predicando la palabra, acompañada de señales. Oramos, Señor, para que esas señales que dijiste que seguirían hasta el fin del mundo y a toda criatura, nos ayuden a recibirlas, Señor, y a que todos juntos nos regocijemos en las bendiciones de la resurrección esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 13 Ustedes que siguen las escrituras, quiero que me acompañen en la Biblia a San Juan, capítulo 12, por unos momentos. Deseamos leer los versículos 20 y 21 de este capítulo. Había entre ellos ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Y como tema, quisiera leer los versículos 7 y 8 de Hebreos 13. Acordaos de vuestros gobernantes, que os han hablado la palabra de Dios. Imitad su fe, considerando el resultado de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Juan 12, 20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 14 Ahora bien, creo que estos griegos expresaron el sentir de todos nosotros, y ha sido el clamor del corazón humano a lo largo de los siglos ver a Dios. Incluso yo, en el Antiguo Testamento, quería saber dónde vivía. Quería ir a su puerta y tocar, como para decirle que quería hablar con él.
Y estos griegos, siendo eruditos y entendiendo gran parte de sus palabras y de la teología de su época, oyeron hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Y pensaron que lo más razonable sería venir a verlo, encontrar a uno de sus siervos que pudiera presentárselo. Ese es el enfoque correcto. Y cuando seguimos el enfoque correcto, estoy seguro de que Dios se encargará del resto. Cuánto ansiaron sus corazones, como los nuestros esta noche. No creo que haya nadie que haya escuchado la palabra, el nombre de Jesús, que no tenga hambre y sed de verlo. Creo que si esta noche le preguntara a este tribunal, ¿cuántos de los presentes desean verlo? Todas las manos se levantarían, porque queremos verlo. Es natural saber que hay algo oculto, y queremos ver qué es. ¿De dónde venimos? Y si la Biblia nos dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, seguramente alguien nos conocía antes de que existiera el mundo. ¿Quién es esa persona? Los musulmanes dirían que era Mahoma. Los adoradores de Buda dirían que Buda. Los Sikhs, los jainistas y las diferentes religiones del mundo dirían que es su Dios. Y he tenido el gran privilegio de estar ante 20 o 30 religiones diferentes, con sus libros en una mano y esta Biblia en la otra, y decir, uno de ellos tiene que estar equivocado, y solo uno tiene razón. 16 Digo esto, por supuesto, a una nación cristiana, se llama nación cristiana. El cristianismo es el único que tiene razón. Es el único que puede probar que su fundador aún vive. Mahoma, junto a su tumba ha habido un caballo blanco durante 2000 años, cambiando de guardia cada 4 horas. Buda murió hace unos 2300 años. Todos los demás están muertos y en la tumba. Pero Jesús vive. La tumba no pudo contenerlo. Resucitó y vive para siempre. Y si vive, y la escritura lo dice, entonces si vive, la escritura tiene razón cuando dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, no algo como él, sino el mismo. La misma vida, el mismo Jesús. Entonces tenemos derecho a pedirle a Dios esta noche, o al Espíritu Santo, que es su testigo, tenemos derecho a pedirle esta noche. Señor, queremos ver a Jesús. Tanto derecho como tenían aquellos griegos, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo derecho. Y estoy seguro de que no nos decepcionará, porque su palabra dice que Él es el mismo, y lo creo. Si no fuera así, no estaría aquí esta noche. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Alguien me dijo el otro día, ¿y si no hay ningún Jesús al llegar al fin del mundo? ¿Y si todo esto no es verdad? Le dije, Señor, es verdad, sé que es verdad. Me respondió, bueno, ¿y si no lo es? Le dije, estoy de acuerdo contigo. Si no es verdad, hubo uno que dio su vida para hacer del mundo un lugar mejor, nos trajo civilización, hogares, hijos, amor, comida y ropa. De todas formas, le debo la vida. Se la daría de todas formas, y si me rechaza al final del camino, sigue siendo justo. Y si me dice, apártate de mí y vete al infierno del diablo, algo tendrá que cambiar mi espíritu o lo amaré en el infierno, donde sea, porque sé que algo me pasó. Le debemos la vida. Le debemos todo lo que somos. Todo lo bueno viene por Él, y no hay nada bueno que no venga por Él. Señor, queremos ver a Jesús. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Me recuerda una pequeña historia que he mencionado a menudo. Vivo a orillas del río Orio. Había un niño que asistía a cierta iglesia en mi ciudad. Era un niño entusiasta y tenía fe. Había oído hablar mucho de Dios. Y no iba a nuestra iglesia. Iba a otra. Un día fue a ver a su madre y le dijo, Mamá. Tenía unos 10 años, creo, un niño pequeño para su edad. Y le dijo, quiero preguntarte algo. Ella le respondió, Junior, adelante, pregunta. Él le respondió, si este Dios del que me hablas, y el pastor habla desde el púlpito, y la maestra de la escuela dominical nos habla en la escuela dominical, si es un Dios tan grande, ¿por qué no podemos verlo? Es una pregunta muy sensata. Y ella le respondió, hijo, no puedo responder a esa pregunta. Pregúntale a tu maestra de la escuela dominical. Y el pequeño, el siguiente sábado, le hizo la misma pregunta a su maestra de la escuela dominical. Ella le dijo, no puedo responderte. Ve a ver al pastor. Fue donde el pastor, y este le dijo, hijo mío, me gusta tu entusiasmo, pero quiero decirte esto. Nadie puede ver a Dios. Bueno, el pequeño se sintió decepcionado. ¿Cómo podría entenderlo si Él creó la tierra, los cielos y todas estas cosas maravillosas, y entonces no puedo verlo?
19 solía ir al río con un viejo pescador. Pescaban en la pesca comercial, y él subió a tender las redes cerca de Six Mile Island, sobre Louisville. Y empezó a llover, y en el camino de regreso tuvieron que esconderse entre los arbustos para evitar que la lluvia y la tormenta los arrastraran. Después de que pasó la tormenta, salió el sol, el viejo pescador achicó el agua de su bote, puso al niño en la popa, se alejó de la orilla y comenzó a bajar río abajo. Y mientras golpeaba los remos contra las olas, como solo un barquero conoce el ritmo, el sol se ponía por el oeste. Y por el este, hacia donde miraba mientras tiraba de su bote, apareció un arco iris. Y el pequeño, sentado en silencio un rato, notó que el viejo pescador respiraba, recuperaba el aliento y se desmayaba. Al rato, notó que grandes lágrimas blancas y brillantes resbalaban por su barba canosa y caían sobre su pecho. El pequeño se emocionó, y corrió de la popa al centro del bote, se arrodilló y dijo: «Señor, quiero hacerle una pregunta». Dijo: «Ni mi madre, ni mi maestra de la escuela dominical, ni mi pastor pueden responderme». Dijo: «Te vi mirando el arco iris, y según entiendo por las escrituras, Dios lo dio como señal, y si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos verlo?». Y el anciano, algo molesto por el entusiasmo del pequeño, tomó los remos en su regazo, lo abrazó, lo miró a la cara, le echó el pelo hacia atrás, lo miró a los ojos y dijo: «Hijo, todo lo que he visto en los últimos 40 años ha sido a Dios». Había tanto en el viejo pescador. La única manera de ver a Dios es tenerlo dentro de ti para que pueda usar tus ojos. Lo verás. Pero si intentas verlo desde una concepción intelectual de su palabra, o mediante algún proceso emocional, nunca te servirá de nada. Él tiene que estar en ti. 20 Entonces llorarás al atardecer y al amanecer. Verás la majestuosidad del otoño al llegar, antes incluso de que la escarcha o la brisa fresca toquen la tierra. La savia abandonará los árboles y se esconderá en las raíces, porque si se queda allí, el invierno lo matará. Entonces hago esta pregunta. ¿Qué inteligencia hace que esa savia fluya del árbol hacia las raíces para esconderse durante el invierno? Oh, el infiel no tiene fundamento. Pero cuando él entre, lo notarás en todo. Creo que la iglesia hoy. Cuando digo iglesia, no me refiero a cualquier denominación. Me refiero a toda la iglesia junta. Solo hay una iglesia. He estado con la familia Branham 50 años y nunca me pidieron que me uniera a su familia. ¿Por qué? Nací Branham. Nací en la familia. Esa es la razón por la que somos. Como entramos en la iglesia, nacemos en la iglesia. Por un solo espíritu somos introducidos a la comunión del Hijo de Dios, y somos hechos participantes de su gracia y su gloria, y dentro de nosotros está la vida eterna. 21 No hace mucho, en Louisville, había una señora en una tienda de todo a 10 centavos. Llamaba la atención de la gente. Llevaba en brazos a un niño de unos 2 años, e iba de mostrador en mostrador recogiendo cositas y decía: «Mira, cariño, mira. Mira esto, nene». Y se ponía cada vez más nerviosa, de mostrador en mostrador recogiendo cositas para ver qué. El bebé, para llamar su atención, cosas que deberían llamar la atención de un niño de esa edad. Finalmente, llegó a una campanilla y la cogió. Nerviosa, la hizo sonar. Dijo: «Mira, cariño, mira, el querido de mamá, mira». Pero el niño se quedó mirando. Entonces se desplomó sobre el mostrador, llorando. «Ay, no, no, no puede ser». La gente corrió hacia ella para ver qué le pasaba. Ella dijo: «Llevé a mi bebé al médico». Dijo: «Hace unas semanas, simplemente entró en coma, como aturdido». Y añadió: «No le presta atención a nada que deba llamar la atención de un niño de esa edad. Tiene algo. El médico dice que está mejor, pero no es así». Me pregunto si ese no es el estado de la iglesia hoy, después de 2000 años en que Dios le ha puesto todo delante. Deberían tener la edad suficiente para saber estas cosas. Han tenido a un Billy Graham, un Oral Roberts, un Jacques Schuller, un Tommy Hicks. El Espíritu Santo obra, mostrando señales y prodigios de su venida, y la iglesia parece estar aturdida, sin darse cuenta. Oh, si tan solo pudiéramos darnos cuenta, si tan solo pudiéramos despertar, de que es la mano de Dios. La multitud más grande a la que tuve el privilegio de predicar fue en Bombay, India, hace unos 3 años. 500.000. Al llegar, leí el periódico. Muchos obispos y demás salieron al aeropuerto a recibirnos, y vi montones de guirnaldas, ya saben cómo lo hacen, como saludo. Tomé un periódico y decía: «Bueno, el terremoto debe terminar». Unos días antes, ocurrió algo misterioso. Todos los pajaritos que vivían en las grietas de las grandes cercas de roca y las grandes torres,
Allí no tienen cercas, muchos, como nosotros. Son pobres, recogen piedras del campo. Hay 470 millones de ellos en India, y quizás más de 2/3 son mendigos. Así que recogen las piedras y construyen las cercas. Y los pajaritos hacen sus nidos y viven en estas rocas. Y cuando anochece y el sol calienta en los trópicos, el ganado se para junto a estas cercas para buscar sombra. Pero ocurrió algo extraño. Un día, nadie sabe por qué, todos los pajaritos se alejaron de las rocas. Se subieron a los árboles. Todo el ganado huyó de las cercas y se quedó en el campo, sin regresar. Pasaron las horas, y no sabían qué causó esta extraña emoción. Entonces un terremoto derribó las paredes. Si los pajaritos hubieran estado allí, habrían perecido. Si el ganado se hubiera quedado allí, habría muerto. Si esos animales por instinto, el mismo que tenían en los días de Noé, el Espíritu de Dios por instinto, pudo alejarlos del peligro, ¿qué debería hacer la Iglesia de Dios, llena del Espíritu Santo, para huir de la ira venidera, al lugar seguro en Cristo? Señores, queremos ver a Jesús. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 24. Podríamos hablar del tema durante horas, pero vayamos al grano. La única manera correcta, si les preguntara a todos los bautistas aquí presentes esta noche, ¿creen que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sería, sí. Metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, todas las iglesias dirían, sí, lo creemos. Entonces les haré una pregunta como esta. Si Él es el mismo, ¿por qué no podemos verlo igual? Es una gran afirmación, pero no la hago de otra manera que la palabra de Dios lo dice. Solo digo lo que Él dijo. No me corresponde a mí demostrarlo. Le corresponde a Él cumplir su palabra. Le corresponde a Él. La pone en su regazo, no en el nuestro. Ahora, quisiera que se fijaran un momento. La única manera de creerlo es retrocediendo a su vida y descubriendo quién era ayer, y luego veremos quién es hoy. Y si no es el mismo hoy que ayer, entonces no es el mismo. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18, 19. Y acontecerá que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. 25. Ahora bien, sabemos que en el principio, cuando él vino a la tierra, la gente esperaba un Mesías. Pero miles de ellos desconocían la naturaleza de este Mesías porque nunca habían estudiado la palabra. La estudiaban según su credo, denominación o secta. La estudiaban según eso, pero no según lo que Dios había dicho. Porque, si se fijan, Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 18, 15. El Señor vuestro Dios levantará entre vosotros un profeta como yo. Y sucedería que quien no escuchara a este profeta sería excluido del pueblo. Los verdaderos creyentes esperaban la venida de un profeta divino. Ahora, retrocedamos. Creo que leímos San Juan. Cualquier pasaje de las Escrituras estaría bien, pero ahora estamos estudiando el libro de San Juan. Comenzamos en el capítulo 12. Regresemos al principio de San Juan y estudiemos por un momento. Sabemos que acabamos de hablar de su nacimiento y demás, de cómo llegó. Ahora inicia su ministerio en San Juan 1. Después de su bautismo en agua, cumplió toda justicia. No es que tuviera que ser bautizado, pues nació como hijo de Dios. Entonces quiero preguntarles algo. Si la bondad es todo lo que necesitan, una vida buena y limpia, ¿por qué Jesús tuvo que ir al Jordán para ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo, cuando todo en él era piadoso? Fue concebido en el vientre de una virgen, pero aún así tuvo que ir al Jordán para ser bautizado. Y Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu de Dios descender como una paloma, y la voz que decía: Este es mi Hijo amado. Le correspondía cumplir toda justicia. No les estoy gritando. Conozco esta pequeña habitación, pero estoy acostumbrado a hablar mucho al aire libre. Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Marcos 1:11 Y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Lucas 3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 26 Fíjense, lo primero que hizo después de su tentación en el desierto fue presentarse como el Mesías ungido, el Mesías, el Cristo. Cristo significa el ungido. Nació como Jesús, el hombre. Pero cuando el Espíritu Santo entró en él, fue el Mesías ungido. La Biblia dice: Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo, Dios, viviendo en él. La plenitud de la deidad estaba en él. Dios derramó todo lo que era en Cristo. Cristo derramó todo lo que era en la iglesia. En el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos y descendió esa columna de fuego, se dividió en lenguas repartidas y se asentó sobre cada uno de ellos, mostrando que Dios se estaba dividiendo entre su pueblo. Por eso me mantengo como estoy hoy entre las iglesias. Tenemos que unirnos. Cuanto más juntos estemos, más presente está Dios. No porque esté en contra de las denominaciones, ni nada parecido. No, pero no. Entierren su cerca, todos somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 27 Ahora bien, cuando Jesús asumió su ministerio terrenal, sigámoslo unos minutos y observemos qué hizo para demostrar que era el Mesías, y la actitud de la gente. No es por ser grosero, pero permítanme repetirlo para que sepan que es una afirmación doble, la misma afirmación dos veces. Veamos lo que hizo en aquel día para demostrar que era el Mesías. Y lo que hizo entonces para demostrar que era el Mesías. Si es el mismo hoy, seguirá haciéndolo. Y recuerden, no visitó a los gentiles ni prohibió a su iglesia hacer lo mismo. Solo a los judíos y a los samaritanos, y los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Y solo hay tres clases de personas en la tierra, como quiera que lo vean. El pueblo de Cam, Sem y Jafet. Esos son judíos, gentiles y samaritanos. Esas son las tribus de la tierra después de la destrucción antediluviana. Los hijos de Noé, todos descendimos de ellos. Los lugares donde vivimos cambian de color. Blanco, negro, moreno, amarillo, lo que fuera, pero en conjunto somos una sola raza humana. Uno puede darle a otro una transfusión de sangre y vivir. 28 Ahora, fíjense, Jesús, lo primero que encontramos. En San Juan 1, había un hombre llamado Andrés que vio a Jesús y creyó en él como el Mesías, y fue rápidamente a buscar a su hermano Simón. Y cuando Simón, quien luego se llamó Pedro, Cefas, que significa piedra, piedrecita, encontró a Pedro y le dijo: Ven conmigo. Y lo llevó ante Jesús. Y aprendemos que Pedro era un hombre ignorante, sin letras. Dudo que pudiera afirmar con su propio nombre. La escritura dice que era ignorante e ignorante. Entonces, ¿por qué necesitamos tanta erudición? Quisiera hacerles esa simple pregunta a ustedes, ministros. No sé de qué lado están. Quiero hacerles una pregunta. Juan 1:40 Uno de los dos que oyeron a Juan, y le siguieron, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Juan 1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 29 Cuando Pablo se convirtió, sin duda la iglesia de Jerusalén dijo: Tenemos al hombre que puede competir con estos fariseos. Es astuto, es inteligente. Tenemos al hombre ahora, después de que Pablo fue salvo. Y enviaremos a este pescador ignorante, que es la cabeza de la iglesia aquí en Jerusalén, lo enviaremos entre los ignorantes. ¿Se fijan en lo que hizo Dios? Tomó a Pablo, el educado, y lo envió entre los ignorantes. Y tomó al ignorante y lo envió entre los educados. Miren, Dios hace las cosas a su manera. Es simple fe creer en Dios, eso es lo que se necesita. Pero tan pronto como Jesús vio a este hombre, Pedro, dijo:
Tu nombre es Simón y tu padre se llama Jonás. ¿Cómo debió haberle impactado eso? Tu nombre es Simón, nunca lo había visto antes en su vida, y tu padre se llama Jonás. Y con esto, Simón pensó, este debe ser ese profeta. Y aceptó a Jesús como su Salvador, fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y llegó a ser la cabeza de la iglesia, porque reconoció que esa era la señal del Mesías. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 30 Jesús fue un poco más lejos y encontró a uno llamado Felipe, y le dijo, sígueme, Felipe. Sígueme, Felipe. Felipe se fue a casa de su amigo Natanael. Si alguna vez han estado en Palestina, donde Jesús oraba por los enfermos, son unos 25 kilómetros alrededor de la montaña hasta donde encontró a Felipe. Hagamos un poco de dramatismo para que los niños lo entiendan. Puedo verlo subir a la casa de Felipe y llamar a la puerta, y su esposa dijo, Felipe no está ahora mismo, Natanael. O, mejor dicho, Natanael no está, Felipe. Perdón. Y ella dijo, salió a los Olivos hace unos momentos. Lleva unos días con una carga en el corazón. Ya saben, cuando uno siente una carga en el corazón, algo está a punto de suceder. Espero que todos sintamos una carga esta noche por esta nación y este mundo perdidos por los que Jesús murió. 31 Y salió al huerto, bajó entre los árboles y, subió a los árboles. Y después de un rato, me lo imagino oyendo algo que oraba. Oh, Jehová Dios, muchos días hemos esperado la venida del justo, tu santa promesa para nosotros. Y, por supuesto, Felipe, un caballero cristiano, después de conocer a Jesús, ¿sabes que eso te hace caballero? Se apartó mientras oraban e inclinó la cabeza. Al terminar de orar, se levantó y se sacudió el polvo de la túnica. Ah, fíjense, no dijo, ¿cómo estás, Felipe? Ni cómo va la fruta. Tenía un mensaje y era urgente. Hermano, hoy no tenemos tiempo para tonterías, cenas de helado y pollo. El mensaje es urgente, difundámoslo. Rápido, dijo. Ven a ver a quien hemos encontrado. Ah, cuando encuentras a Jesús, podría decir esto. Hay algo en él que no te puede detener. Tienes que decirle a alguien. Vengan a ver a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió. Ven y mira. 32 Bueno, claro, este israelita acérrimo, miembro del Sanedrín, dijo. Espera un momento, Felipe, sé que debes estar. Te has pasado de la raya. Ya sabes, como les gusta decirlo así. Te conocía como un hombre honesto y de bien. Un hombre ecuánime, de buen juicio, con sana doctrina. Ahora vienes a decirme que el Mesías salió de Nazaret. Si el Mesías hubiera salido de Nazaret, de aquella carpintería, no podría ser. Si hubiera venido, habría recorrido los dorados pasillos de la gloria y se habría presentado ante Caifás, el sumo sacerdote. Hoy pensamos que tendría que venir a la iglesia pentecostal o no vendría. ¿O dirías que tendría que venir a la iglesia bautista, o a la presbiteriana, o al papa de Roma, o al arzobispo de Canterbury? Déjame decirte, Dios llega a donde quiera llegar. Depende de nosotros seguirlo, no cuestionarlo. 33 Y él dijo, ahora, tú sabes que tal cosa no podría suceder. ¿Y por qué me dices tal cosa? Aquí tienen una teología sólida que Natanael usó y que todos ustedes deberían usar. Demostró sentido común. Dijo, ven a verlo tú mismo. Eso es buen razonamiento. No lo malinterpreten. Simplemente vengan a verlo ustedes mismos. Interrumpamos su conversación en el camino. Puedo ver a Natanael despidiéndose de su esposa y diciendo, me voy con este hombre. Creo que está muy emocionado. Regresaré, querida, en un par de días. Muy bien, adelante, Felipe. Puedo oírlo decir, oye, tengo algo que decirte. ¿Sabes que siempre hemos mirado hacia adelante desde los días de Moisés y cuando nos dio la ley? Y la ley debía durar hasta cierto tiempo, y entonces el Señor nuestro Dios levantaría un profeta entre nosotros. Sí, dijo Natanael. Oh, he leído a menudo el libro de Deuteronomio. Muy bien, y luego este profeta iba a ser el Dios profeta diferente de los demás profetas. Isaías dijo que iba a ser un hijo de Dios. Sí, lo recuerdo. Bueno, ¿sabes lo que pasó el otro día? ¿Recuerdas el pescado que le compraste a ese anciano llamado Simón, que era tan ignorante que no pudo firmarte un recibo? Sí, lo recuerdo.
Bueno, se acercó a este que sabemos que es el Mesías y le dijo: te llamas Simón y eres hijo de uno llamado Jonás. Y Simón creyó. Oh, Natanael, no me sorprendería que no te llamara así cuando aparecieras. Ah, bueno. De todas formas, esa es una buena preparación. Así que dijo: oh, espera un momento. No podía creerlo. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 34 Así que finalmente, quizás al día siguiente, llegaron al lugar donde Jesús oraba por los enfermos. Y no sé, yo no estaba allí, pero quizás se acercó al público donde, como ¿dónde estás tú? O quizás se sentó, o quizás se puso en la fila. No lo sé. La fila de oración probablemente pasaba junto a Jesús, y él oraba por ellos y les imponía las manos, ya que aproximadamente el 86% de su ministerio, ¿saben?, consistía en orar por los enfermos. Luego, al pasar, uno tras otro, finalmente levantó la vista y vio venir a Natanael, y exclamó: he aquí un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, un hombre justo, un hombre bueno. ¡Qué sobresalto! Y no le pidió a Felipe que hablara por él, habló por sí mismo. Dijo: Señor, ¿cómo me conoce? Nunca lo he visto en mi vida. ¿Cómo sabe que soy un hombre justo? No por su vestimenta. Había griegos, árabes, y todos los orientales vestían igual. No por su vestimenta ni por su tez oscura. No por su piel, ni por su vestimenta, sino por algo dentro de él, Dios que estaba en él. Dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Preguntó: ¿cuándo me conociste, Señor? Dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Oh. ¿Lo viste? ¿Qué ojos? 15 millas alrededor de la montaña. Te vi cuando estabas bajo el árbol. Natanael era un estudioso de las escrituras. Corrió hacia adelante y dijo: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahí lo tienes. ¿Qué estaba haciendo? Dándose a conocer a la raza judía. Esa era una señal del Mesías. Jesús se volvió y dijo: porque te lo dije, ¿crees? Entonces verás cosas mayores que estas, porque lo creyó y lo aceptó. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 35 Pero, por supuesto, hubo quienes se quedaron allí sin creerlo. Muchos rabinos, eruditos, hombres buenos, justos, hombres santos, con las manos en la masa, no pudieron responder a su congregación. El milagro se realizó, la escritura se cumplió, y no pudieron responder a su congregación. Así que dijeron: es un adivino, un demonio. Todos sabemos que eso es del diablo. Adivino, esa es una buena palabra. Adivino. Es del diablo. Belcebú. Es el príncipe de todos los demonios. ¿Qué dijo Jesús? Quizás lo diga para su bien. Jesús dijo: si dicen eso contra el Hijo del Hombre, los perdonaré, pero, así para que lo entiendan claramente, llegará un momento en que el Espíritu Santo vendrá y hará lo mismo. Una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Tengan eso en cuenta. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios.
Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 36. Por supuesto, así fue como se manifestó ante su pueblo judío. Podríamos seguir hablando de Betesda y de muchos otros lugares donde hizo lo que les demostró a los judíos que era el Hijo de Dios. Pero también había samaritanos. Ahora bien, necesitaba pasar por Samaria. Se preguntan por qué. Jesús tenía que dar testimonio de su mesianismo, así que, sin duda, el Padre se lo había dicho. Así que dijo en San Juan 5, 19. De cierto os digo. No puede el Hijo, el hombre, la carne, el bebé, el niño, el hombre, Cristo Jesús, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. En otras palabras, el Padre me muestra por una visión qué hacer, y eso hago y nada más. Todos sabemos que eso es inspirado. Ahora bien, Jesús dijo, cualquier cosa fuera de eso, esa escritura está equivocada. De cierto, es decir, absolutamente, te digo. El Hijo, es decir, Jesús, el cuerpo, el hombre, el Hijo de María, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, no oye, ve, hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Señal del Mesías. Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 37. Ahora bien, él tenía que pasar por Samaria. Nos apresuramos. Y envió a sus discípulos a comprar provisiones. Y fueron a la ciudad a comprar comida. Y mientras él estaba sentado allí, un hombre judío de unos 30 y tantos años, unos 32, pero debía de parecer mayor. Saben que los fariseos y demás lo calcularon en 50. Quizás su obra en su cuerpo físico lo había encanecido un poco, o le había quebrado los hombros. Dijo, dices que viste a Abraham, cuando aún no tienes más de 50 años. Ahora sabemos que tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham existiera, yo existo. Y yo estaba en la zarza ardiente. Moisés, como hablamos anoche. Juan 4, 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4, 5. Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4, 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 8, 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. 38. Pero él estaba sentado en una pequeña vista panorámica, si alguna vez han visto los pozos orientales donde, el pozo público donde toda la gente viene a buscar agua. Estaba sentado allí, quizás descansando, porque la Biblia dice que estaba cansado en su camino, esperando la llegada de sus discípulos. Ahora, voy a dar una pequeña ilustración. Esto podría cambiar un poco, si alguna vez van a Oriente. Pero digamos una joven bonita, digamos que tiene 25 años, y era alrededor del mediodía, quizás entre las 11 y las 12. Había ido a almorzar. Y esta joven bonita tenía un cántaro de agua en la cabeza. Esas son las orientales. Las he visto ponerse un cántaro de 5 galones sobre la cabeza, uno en cada brazo así. Se lo ponían en la cadera y caminaban, hablando como solo las mujeres pueden, sin derramar ni una gota. Simplemente caminando, hablando de cosas, y hablando y girándose la cabeza una hacia la otra. Es asombroso. Y ella, porque están entrenadas. Hablas de que en Hollywood se ponen libros en la cabeza para que caminen correctamente. Lo que necesitamos en la cabeza es el poder del Espíritu Santo. Eso te hará caminar correctamente, no un libro. Este libro, manifestado, cambia tu andar por completo. 39. Y allí estaba ella, acercándose al pozo con el cántaro. Lo quitó, lo dejó y le puso el pequeño gancho para bajar el manivela y sacar el agua. Y cuando frotó un poco el cubo, no es una vasija de barro, no era de metal. Era una especie de arcilla, con asas como las de una jarra. Y cuando lo hizo, miró hacia allá y vio a un hombre que le había hablado y le había dicho, mujer, tráeme de beber. Fíjense, ahora, él está en Samaria. ¿Qué hará en Samaria para que vean la señal mesiánica? Porque no puede dar esa señal a una nación y no dársela a otra, porque Dios es infinito. Tiene que ser el mismo. Así que él dijo,
mujer, tráeme de beber. Y ella dijo, Señor, no es costumbre que me pidas eso. Había segregación. Dijo, no es correcto que me pidas tal cosa. Soy samaritana, tú eres judía y no nos tratamos. Habían sido expulsados. Ustedes, ministros, recuerdan cuando Balaam les enseñó y demás, y dio origen a esa clase de gente. Y eran unos marginados. Buscaban una sangre santa para mantenerse limpios y no querían relacionarse con ninguna otra nación. Ni con mestizos ni con nadie más, no tenían nada que ver con ellos. Y cuando ella dijo, él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, no es costumbre que pidas esto. Él dijo, si supieras quién te habla, me pedirías de beber, y yo te daría aguas que no vienes aquí a sacar, vida eterna, gozo inefable que brota del alma. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. 40 dijo ella, el pozo es hondo. No tienes con qué sacarla. ¿De dónde vas a sacar esta agua? Él empezó a hablarle. ¿Qué estaba haciendo? Créeme. Estaba tratando de encontrar su espíritu. Mira, lo que el padre le había dicho era ir a Samaria, pero ahora tenía que esperar la visión. Permíteme decirlo así. Dios nos envió aquí esta noche. Ahora esperamos la visión para ver qué dirá el padre. Él esperó. Conversó con ella y empezó a hablarle. Y ella dijo, bueno, ustedes dicen adorar en Jerusalén, y nosotros decimos en este monte. Y él le dijo, no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba haciendo? Contactando su espíritu para ver dónde estaba su problema. Y cuando lo encontró, todos sabemos cuál era. Nunca dijo nada exacto sobre su problema. Él le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Pues, respondió ella, no tengo marido. Él le respondió, bien has dicho, pues has tenido 5 maridos y el que ahora te da la vida no es tu marido, así que bien has dicho. Juan 4:11 La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:21 Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 41 Fíjense, miren a esa prostituta. Ella sabía más de la Biblia que muchos ministros hoy. Lo sabía. Nunca lo llamó demonio. Le dio una respuesta justa. Dijo, Señor, nosotros, los samaritanos, sabemos que viene uno. Debe ser profeta. Fíjense, debe ser profeta. Si revisan esa lectura marginal, lo llevan directamente a lo mismo, el profeta. Pero ella dijo, debe ser profeta. No un Belcebú como le dijo la iglesia. No un demonio ni una persona poseída por el diablo, sino, debe ser profeta. Y sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas, el Mesías llamado Cristo. Escuchen estas palabras. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella reconoció rápidamente la señal del Mesías. Si esa fue la señal mesiánica, entonces, es la misma hoy si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo.
Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 42 dijo. Un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo, no es un pensamiento ahora. El Espíritu Santo es una persona, estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, San Juan 14:12, ustedes también las harán. Piénsenlo, los judíos, los samaritanos. Y ella corrió a la ciudad después de que los discípulos llegaran y fue a contárselo a los hombres de la ciudad. Dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Ay, Dios mío, me siento religiosa ahora mismo. ¿Por qué el mundo no puede ver eso hoy? Porque están cegados. El diablo nunca quita su espíritu de la tierra. Se lleva a su persona, a su hombre. Dios nunca se lleva su espíritu. Se lleva a su hombre. Dios se llevó a Elías y el espíritu de Elías descendió sobre Eliseo. Luego, finalmente, descendió 800 años después sobre Juan el Bautista. Predicho de nuevo en los últimos días. Dios se llevó a su Hijo Jesús, pero el Espíritu regresó. Están los críticos, los fariseos y los creyentes. Depende de ustedes tomar la decisión. Veremos a Jesús. Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 43 Ahora, fíjense, él nunca fue a ningún gentil ni prohibió que su iglesia lo hiciera. Ahora, un momento, quiero preguntarles algo. Jesús, hablando de su venida, recuerden, él no fue a los gentiles. ¿Por qué? Ellos no lo buscaban. Nosotros, los gentiles, anglosajones, andábamos con un garrote a cuestas hace 2000 años, no mucho más que hombres de las cavernas. No buscábamos a ningún Mesías. Así que él solo viene a quienes lo buscan. ¿Quieren verlo? ¿Lo buscan? Así es como él viene, cuando lo buscan. Un ministro me dijo hace poco, no creo en la sanidad divina. Le dije, bueno, hay demasiadas pruebas en su contra, señor. La Biblia y las pruebas. Le dije, puedo presentar miles y miles de casos, decenas de miles. Le dije, no me importa, no lo creo. Dije, claro. No fue enviado a los incrédulos. Fue solo para los creyentes. No es para los incrédulos. Para el creyente, no para los incrédulos. Es un obstáculo para él, un trampolín para el creyente. Entonces, cuando llegó el momento. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 44 Antes de partir, Jesús predijo el fin del mundo gentil. Dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Si me disculpan, queridos que están de pie en el balcón, en los pasillos y alrededor de los muros, no quiero molestarlos, pero no sé, puede que nunca nos volvamos a encontrar de este lado del río. Quiero que se aseguren de que tienen las escrituras de lo que les estoy hablando. No es algo que yo haya inventado. Es lo que la Biblia ha dicho y prometido. Veamos. Todos sabemos que Jesús hizo esa cita en Lucas. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se dieron cuenta? La gente estaba segregada en 3 secciones, 3 clases diferentes. Estaban los sodomitas. Muchos lectores de la Biblia saben lo que es eso. Es una perversión. Y lo he leído. Hace unas semanas, salí de San José y estuve en una reunión en el recinto ferial, y los homosexuales están aumentando aproximadamente un 30% o más en comparación con los ángeles. Hombres con hombres pervertidos, algo que no se ajusta al curso natural de la vida. Señales del fin de los tiempos. Washington está lleno de eso, la nación está llena de eso. Beatniks, perversiones, de todo. Como fue en los días de Sodoma, dijo Jesús, así será justo antes de la venida del Hijo de Dios.
Qué pervertido está el mundo. Transmisiones de televisión sin censura, gente quedándose en casa viendo la televisión en lugar de ir a la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Tienes hambre, sed de algo? Dios te creó para tener sed. Así te creó. ¿Cómo te atreves? No tienes derecho a intentar calmar esa santa sed con las cosas del mundo, cuando se supone que debes tener sed de Dios, y Él llenará esa sed con el Espíritu Santo. No tienes derecho a darle esa preciosa sed a Dios, el Creador, te hizo un lugar en tu corazón para tener sed de algo y tratas de satisfacerla con las cosas del mundo. Pecado, alcohol, juegos de azar, correrías, pecado. No tienes derecho a eso. Dios, ten piedad de esta nación y de las demás. Como en los días de Sodoma, había tres. Uno eran los sodomitas, ese es el mundo. El siguiente fue Lot, la iglesia nominal, simplemente una iglesia que va a la iglesia y dice, como dije anoche, citando a David Duplessis, nietos. Simplemente entró a la iglesia porque, bueno, mamá pertenecía a la iglesia metodista, bautista, pentecostal. Yo soy bautista por naturaleza o presbiteriano. Eso es un nieto. Dios no tiene nietos. Todos son hijos e hijas. Tienes que nacer de nuevo, como lo hicieron papá y mamá, o no eres hijo de Dios. Él no tiene nietos. Si eres metodista e hijo de Dios, Dios te bendiga. O un hijo bautista de Dios, o un hijo pentecostal de Dios, siempre y cuando seas hijo de Dios, sin importar a qué iglesia pertenezcas. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 47 Estaba Lot, tibio. Y estaba Abraham, el tercer grupo. Recuerden, Abraham se había separado. La iglesia significa llamado a salir. No quería nada de Sodoma y Gomorra. No le importaba lo que hubiera allá abajo. Tomaría el camino difícil, para vivir cerca de Dios. Me pregunto si, hombres y mujeres de Tifton, ¿están listos para hacer eso? Saben que nos han dicho que hay que ser millonario y tener una flota de Cadillacs para ser espiritual. Qué diferente es eso del verdadero Pentecostés. En Pentecostés vendieron lo que tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles, y no pidieron un camino fácil. Tomaron el camino difícil, y se alegraron y se regocijaron al llevar el oprobio de su nombre. Hoy somos tan diferentes, tan diferentes. Queremos que todo sea fácil. Si me prometes que todo me será fácil, Dios no da promesas como esa. Me gusta esa vieja canción de la iglesia. Seguiré el camino de los despreciados del Señor. Abraham lo hizo. Ten por almohada, como Jacob, una piedra. Sea lo que sea, ese es el camino que debemos seguir. Génesis 28, 11. Y llegó a un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar. 48 Ahora bien, Abraham se había separado. Eso significaba la iglesia espiritual. Lot era la iglesia nominal, y Sodoma era el mundo. Esa es exactamente la situación en la que nos encontramos hoy. Está el mundo, pervertido. Está la iglesia nominal. Y está la iglesia espiritual. Ahora, observen. Mientras Abraham estaba sentado bajo su encina, tres hombres se acercaron. Abraham no sabía quiénes eran, y ellos aparentemente no lo conocían. Quizás tenían polvo en sus ropas, pero había algo en Abraham que quería escucharlos. Le dijeron, ¿no te acercas un momento y te sientas bajo la encina, que traeré un poco de agua y te lavaré los pies? Génesis 18, 1. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18, 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18, 3. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18, 4. Os ruego que traigáis un poco de agua, y lavad vuestros pies, y reclinad debajo de este árbol. 49 Ahora, recuerden que Jesús dijo que así sería justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Vemos las iglesias y las condiciones de la misma manera. El mundo en su caos, la iglesia nominal y la iglesia espiritual. Observen. Cuando se sentaron, Abraham, en cuanto empezó a observar a los tres predicadores, percibió un pequeño tintineo, pues mis ovejas conocen mi voz. Dijo, ahora, corre a la tienda, corre detrás de la tienda hacia el rebaño, toma un ternero pequeño y gordo, mátalo y dile, toma, prepáralo rápido. Entra corriendo y le dice a su esposa Sara, de 90 años,
Haz una pequeña torta de pan de ajo, como la llamamos aquí en el sur, ponla en el hogar, amasa bien la harina, o tu sémola, y ponla en el hogar. Y tráeme leche del rebaño rápidamente. Y salió de nuevo y le dijo, espera, voy a traerte un bocado de pan para que descanses. Y añadió, luego podrás continuar tu viaje. Génesis 18:4 Os ruego que traigáis un poco de agua, y lavad vuestros pies, y reclinad debajo de este árbol. Génesis 18:5 Y traeré un bocado de pan para confortar vuestros corazones. Después podréis seguir adelante, pues por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Génesis 18:6 Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero. Juan 10:4 Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 50 estaban sentados allí, 3 hombres, con la ropa llena de polvo. Parecían hombres, y por lo que se veían, lo eran. Estaban sentados allí, y al rato prepararon la comida. Abraham se escabulló, el sirviente la trajo. Puedo ver a Abraham con el viejo matamoscas. ¿Cuántos sureños saben lo que es un matamoscas? Yo solía abanicar las moscas en la mesa cuando venía gente, ¿sabes? Antes de que tuviéramos puertas mosquiteras. Allá en Kentucky, donde teníamos que vivir en una pequeña cabaña en la ladera de la colina, 75 centavos al día acarreando leña. Era duro, sin ropa. 51 Y Abraham estaba allí de pie, y el sirviente trajo la carne, y se sentaron a comer. ¿Se imaginan quién estaba comiendo? Después de un rato, Abraham llamó Elohim al que le habló. Era Jehová Dios. Elohim, Dios en forma de hombre, sentado allí comiendo carne de ternera, chuletas de ternera, leche, pan de maíz. Dios mismo, el Creador. Alguien me dijo hace poco, predicador, no querrá decir que era Dios. Era Dios. La Biblia lo decía. Abraham lo decía. Él debía saberlo, él estaba allí. ¿Creen que nuestro Dios no es tan grande? Solo tenía que extender la mano y tomar un puñado de calcio, potasa, petróleo y luz cósmica, y inhalar, decir, ven aquí, Gabriel, entra aquí. Tomar otro puñado y decir, vamos, Ajenjo, entra tú aquí. Y él mismo entró. Él es el Creador. Abraham lo llamó Jehová Jireh. El Señor proveerá todo lo que necesite. Él puede proveer un predicador. Él puede proveer cualquier cosa. Génesis 18:3 Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18:8 Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Génesis 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 22:14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por lo cual se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 52 Fíjense, 2 de ellos seguían mirando hacia Sodoma. Digo esto con reverencia y respeto. Tomemos como ejemplo a un Jacques Chullero Billy Graham moderno que va a Sodoma, el mundo, a la iglesia nominal, y predica el evangelio. Salgan, porque este lugar va a arder. Y Lot, el creyente cristiano descarriado, tibio, intentó decírselo a su gente, pero se rieron de él. Tonterías. Eso es justo lo que pasa. Pero no hicieron ningún milagro, solo dejaron ciegos a algunos hombres, y la predicación del evangelio sí ciega al incrédulo. Pero observen a este que se quedó con Abraham. Ya terminaremos en un minuto. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 53 Observen a Jesús, lo que dijo que sucedería en los últimos días. La iglesia nominal recibía su mensaje, pues Billy Graham y muchos de los grandes hombres lo han transmitido por toda la tierra. La iglesia espiritual tiene que recibir su mensaje en los últimos días, porque Jesús dijo, como fue en aquel día, así será. Observen cómo actúa este ángel, o este hombre. Estaba de espaldas a la tienda y dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Las mujeres de entonces no eran como ahora, tenían que salir corriendo y ocupar el lugar de su esposo, e interrumpir todo lo que decía. Se quedaban en la tienda. Él nunca había visto. Dijo, ¿dónde está? ¿Cómo sabía que tenía esposa si era solo un hombre? ¿Cómo sabía que se llamaba Sara?
Oh, dijo, mi esposa Sara está en la tienda detrás de ti. Y Sara estaba dentro de la tienda. Él dijo, Abraham, ya que eres heredero del mundo, no te voy a ocultar esto. Te visitaré según el tiempo de la vida. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, hela aquí en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 54. Somos una audiencia mixta, y ya saben lo que le pasó a la mujer. Después de que dejó de existir. Bueno, unos 40 o 50 años, eso le pasa a la mujer de esa manera. Y así volverá a ser según el tiempo de su vida. Y Sara, en la tienda detrás de él, se rió para sí misma. Dijo, yo, una anciana como soy, y mi señor allá afuera, un anciano de 100 años, y yo de 90, y pensar que volveríamos a tener placer juntos como marido y mujer. Y ella rió. Y el ángel, de espaldas a la tienda, preguntó, ¿por qué se rió Sara? Jesús dijo que ese mismo mensaje llegaría justo antes de la venida del Hijo de Dios. Señores, queremos ver a Jesús. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así se dio a conocer a los judíos. Así se dio a conocer a los samaritanos. Ahora bien, si permite que los gentiles sean juzgados sin llevarlos de la misma manera que él se dio a conocer allí, entonces es injusto. Si pasamos al juicio, a la gloria, según la teología técnica, él no nos trató como a ellos. Les dio su señal mesiánica, y muchos la malinterpretaron. Muchos la entendieron y la aceptaron. Y Jesús dijo justo antes de su venida que esto volvería, y no ha sucedido desde entonces, pero es al atardecer. Una escritura, para terminar. El profeta dijo, habrá un día que no será ni noche ni día, sino que al atardecer habrá luz. Toda profecía es inspirada. Fíjense, el mismo sol que sale por el este, sale por el horizonte y se pone por el oeste. No otro sol, el mismo sol. Y cuando el Espíritu Santo descendió, y cuando Jesús vino, cayó sobre la gente del este. Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, les enseñará estas cosas, les recordará lo que les he dicho y les mostrará lo que vendrá. Eso fue lo que hizo. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 56. Ahora bien, después de la primera o segunda ronda de discípulos, llegó la primera reforma, la Iglesia Católica alrededor del año 66 después de Cristo. Según la historia de los padres de Niza, creo. Y luego formaron la Iglesia Católica, que significa la Iglesia Universal, las oraciones universales. Después de eso, hubo 1500 años de edad oscura, luego vino Martín Lutero. Dios derramó un poco del Espíritu de nuevo en su Iglesia. Luego vino la era metodista, santificada. Se volvieron menos minoritarios. Luego llegó Pentecostés. Miren lo que es, Él está llenando su iglesia. Y ahora, mientras mi mano es una sombra que se acerca a la pared, es tenue en la distancia, pero a medida que se acerca, se vuelve más positiva. Los luteranos fueron justificados, los metodistas santificados, los pentecostales llenos del Espíritu Santo. 57. Como un grano de maíz que se siembra en la tierra, brota con 2 hojitas. Dices, alabado sea Dios por la cosecha. Aún no la tienes, pero potencialmente sí. Esos son los luteranos. Luego creció hasta formar una espiga, y la espiga miró hacia la hoja y dijo, no te necesito, para nada. Somos metodistas. Tenemos algo que tú no tenías. Si tan solo supieras, se necesitó la vida de la hoja para formar la espiga.
Luego, la espiga se desprendió y se metió en. El polen entró en la hoja, y de repente, produjo una mazorca de maíz, con granos en ella. Pentecostés, como lo que se sembró en la tierra, el grano original regresó. Entonces Pentecostés dijo: no tenemos necesidad de ninguno de ustedes. Pero fue la vida que estaba en ambos lo que te formó. Ciertamente. 58 Ahora, Pentecostés se acerca, y viene con mucha fuerza. ¿Qué fue Pentecostés? ¿Qué es la oración? Restaurar como fue al principio. El mismo Espíritu Santo, solo que más para restaurar los dones. Ahora la manifestación. Han pasado 40 años mediante sanidad divina, señales y prodigios, y demás. Pero ahora la última señal se dio a una iglesia que esperaba a Mesías. Una señal mesiánica se dio a los judíos, a los samaritanos, y ya está anocheciendo. Ha sido un día deprimente, ya saben, hay suficiente luz para ver, moverse, unirse a la iglesia y ser una buena persona, pero al anochecer habrá luz. Las nubes se han disipado. Ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu Santo que se movió en los orientales, se mueve en los occidentales. Es el mismo Espíritu Santo, las mismas señales, los mismos prodigios, el mismo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos, produciendo los mismos resultados, las mismas críticas. La misma incredulidad la ataca, pero prevalecerá. Seguirá adelante. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Señores, queremos ver a Jesús. ¿Cómo saben que es Jesús? Si es Jesús, hará lo mismo que ayer, lo hará hoy. ¿Les gustaría verlo? ¿Creen que aún vive y reina? Si viniera a este edificio esta noche y mostrara y hiciera las mismas cosas que hizo ayer, ¿le creerían? ¿Fortalecería la fe de ustedes, los creyentes? Ahora, recuerden, la sanidad divina no la hace un hombre. La sanidad divina es un producto terminado. Lo único que un ministro puede hacer es predicar la palabra. Eso debería ser suficiente, eso debería resolverlo. La descendencia de Abraham lo creyó. Abraham. Si eres esa descendencia de Abraham, lo crees. Abraham lo creyó y se aferró a ello durante 25 años. Cuando tenía 75 años, se suponía que iba a tener un bebé. Él creyó en Dios. Cuando tenía 90 años, todavía creía en Dios. Cuando tenía 100 años, todavía creía en Él. Y Dios lo confirmó. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Romanos 4:5 Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 60 Pero nos consideramos descendientes de Abraham y no podemos confiar en él. Nos aferramos a la promesa de Dios. Es eterna. Tenemos un sentido interior que niega los 5 sentidos. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, saborea, siente, huele ni oye. Es algo que crees que Dios ha puesto ahí. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios dirá amén a cada palabra de la Biblia, porque Él la escribió. Ahora bien, Jesús prometió que vendría en los últimos días y realizaría entre los gentiles su última señal, justo antes de su venida, como en los días de Sodoma. Inclinemos nuestros rostros un momento. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hebreos 11:1 pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 61 Padre Celestial, sintiendo la presión de los pies y extremidades cansados y doloridos, el Espíritu Santo me obliga ahora mismo a dejar de hablar. Y te ruego, oh Dios, ven, Señor. Una palabra tuya significaría más que 1.000.000 que cualquier hombre pudiera decir, solo una palabra tuya. Los hombres pueden predicar y decir lo que quieran, pero si dicen la verdad, Dios, estás obligado a respaldarlos, porque es tu palabra y prometiste hacerlo, y lo harás porque es tu promesa. Sin duda, hay muchos enfermos y afligidos sentados aquí, necesitando ayuda. Que vean, Señor, con su instinto, con su espíritu, que se den cuenta de que, si puedes guiar a las aves y al ganado, puedes guiar a hombres y mujeres. Que corran a la cruz esta noche, desechen toda incredulidad y se aferren a ella hasta que reciban la bendición que piden. Concédelo, Señor. 62 Ahora bien, no importa lo que hicieras aquí en la plataforma. Fuiste a tu ciudad y hubo muchas obras poderosas que no pudiste realizar debido a la incredulidad de ellos, y te asombraste. Que no sea así en Tiftón esta noche. Que vengas, Señor, como yo, tu siervo, me someto a ti, usando labios, boca, ojos, alma, cuerpo y espíritu.
Que cada miembro de tu cuerpo haga lo mismo, para que podamos ver a Dios, quien demostró que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que podamos verlo en el poder de su resurrección, tal como lo vieron en el día de Pentecostés, y como los griegos pidieron verlo. Comprendemos que la única diferencia que hay en él es que su cuerpo físico está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero su espíritu, que estaba en él, ha regresado a la iglesia y vive en ella para traer hijos e hijas a Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63. Manifiéstate esta noche, Señor. Si les he dicho la verdad, la cual sé por tu palabra, entonces tú hablas y confirmas que te he dicho la verdad. O, que les he dicho la verdad. Concédelo, Señor, y toda la alabanza será tuya, porque ningún hombre puede hacer las cosas. Se necesita a Dios. Y entonces, cuando finalmente salgamos de este edificio esta noche, de esta sala del tribunal, y vayamos a nuestros diferentes hogares, a lo largo de la calle, que la gente diga, como aquellos que vinieron de Emaús ese día después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, después de que Él los llevó a la habitación a solas y cerró la puerta. Hablándoles todo el día y no reconocieron quién era Él, pero cuando Él los llevó a la habitación a solas, luego cerró la puerta e hizo algo tal como lo hizo antes de su muerte y sepultura, entonces supieron que era el mismo Jesús. Oh Dios, a esta nación y generación gentil contaminada, acércate, Señor Jesús, y muestra a los judíos lo mismo que hiciste cuando anduviste en Galilea, y a los samaritanos lo mismo, y muchos creerán en ti. Porque te lo pido en el nombre de Jesús y por amor a Él. Amén. 64. Ahora es el momento de que algo suceda. Predicar está bien, pero ¿funcionará? Funcionará si Cristo viene, pues Él está obligado a cumplir su palabra. Supongo que no conozco a nadie aquí aparte del hermano Welch y su esposa. Y tengo dos buenos hermanos aquí. El hermano Leo Mercier, que está en algún lugar del edificio, y el hermano Gene Goad. Mis queridos hijos me acompañan a donde voy, grabando cintas y demás. Y si quieren las cintas, hablen con el hermano Mercier. Él se encarga de todo. El hermano Goad se las lleva, el hermano Mercier se encarga de venderlas, lo cual es un margen considerable, así que apenas pueden vivir, dos hijos preciosos. Mi hijo está aquí, en alguna parte. Aquí está, sentado aquí mismo. De pie en la puerta hay 3 o 4 hombres que conozco. El hermano Collins, un predicador metodista que acaba de recibir el Espíritu Santo, otro hermano de Kentucky y uno de los fideicomisarios de la iglesia, y un hermano de Canadá, 2 de ellos. Creía haber visto a alguien aquí hace un rato, pero he perdido su... Ah, sí, el hermano Palmer, aquí mismo. Aparte de eso, no veo a nadie aquí que conozca. Pero recuerden, Jesús los conoce a todos. Ahora, los chicos bajan. La razón por la que damos tarjetas de oración es porque no habría acepción de personas. Él baja y toma un montón de tarjetas, 100, y las mezcla delante de ustedes. Si alguien quiere una tarjeta de oración, simplemente tómela. Quien la quiera, puede tenerla. Tiene un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, y a veces empezamos desde un lugar y a veces desde otro. Quizás baje, porque nadie sabe dónde empieza esa línea de oración. El chico que los confunde no lo sabría, ¿y de qué serviría que alguien lo supiera? 66. Entonces, cuando bajo, digo, bueno, empezaremos con 50. Empezaremos con 20. Empezaremos. Donde el Señor me indique. Por lo tanto, ponemos a algunas personas en la fila y el Espíritu Santo empieza a obrar, para que pueda hablarles como Jesús lo hizo junto al pozo. Ahora recuerden, no soy yo. Solo soy el barro. Soy igual de... Este micrófono por el que me oyen hablar es mudo a menos que haya algo detrás que haga ruido. Nunca hará ruido por sí mismo. Así es el hombre. No es nada. Es un mortal terrenal. Pero se necesita algo que lo motive. Si es malo, el diablo lo motiva. Si es el Espíritu de Dios, Dios lo motiva. Y los conocen por sus frutos. Jesús dijo, si no pueden creer que soy Dios como hombre, entonces crean en las obras que hago. Si no hago las obras de mi Padre, el Padre no me ha enviado. Si les dijera que tengo el espíritu de Al Capone, esperarían que tuviera armas pesadas aquí y sería peligroso estar en mi presencia. Si les dijera que tengo el espíritu de un artista, esperarían que pintara un cuadro como un artista. Si profesamos tener el Espíritu de Cristo, debemos hacer las obras de Cristo. Él mismo lo dijo. Ahora, hermano Collins, o Billy, ¿qué? ¿Qué dicen? Tarjetas de oración número A, del 1 al 100. De acuerdo. No podemos conseguirlas todas esta noche. Tendremos que conseguir solo algunas esta noche.
Mañana por la noche iremos a otro lugar, donde lo dejamos, o tal vez a otro. No sé dónde será, porque podría no terminar donde. Comenzar donde lo dejé. No sé qué haremos. Solo espera y verás lo que hace el Espíritu Santo. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 68. ¿Y qué hay de las personas aquí que están enfermas y no tienen una tarjeta de oración? ¿Hay alguna esperanza para ellas? Claro que sí. Igual que la que tiene una tarjeta de oración. Solo con su fe. Ahora bien, ¿cuántas no tienen una tarjeta de oración? Levanten la mano, están enfermas. En todas partes. Si no tienen una tarjeta de oración, entonces dicen, hermano Branham, ¿qué debo hacer? Bueno, permítanme darles una escritura, porque les dije que todo debe hacerse o decirse, debe ser conforme a la palabra. Un día, Jesús pasaba entre una multitud, y digamos esto, no lo era, pero una mujer tenía un flujo de sangre y no tenía una tarjeta de oración. No podía llegar hasta él. Así que dijo, creo que es un hombre santo. Creo que es el Hijo de Dios. Y si puedo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Recuerdan la historia? Y ella se abrió paso entre el público hasta que logró abrirse paso y tocó su manto. Él no pudo haberlo sentido físicamente, porque el manto palestino le colgaba suelto y también llevaba ropa interior. Así que no lo habría sentido, pero sintió el toque de su fe, y se giró para demostrarlo. Dijo, ¿quién me ha tocado? Él no lo sabía. ¿Quién me ha tocado? Nadie dijo nada. Y miró a su alrededor, pero en él estaba el Espíritu de Dios, y esa mujer era la que tenía fe. Miró a su alrededor hasta que la encontró entre el público, y le dijo que su flujo de sangre había cesado porque había creído. Tu fe te ha salvado. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 32. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5, 34. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 69. Algunos que no creen en la sanidad divina menosprecian la palabra salvado, sozo. Físicamente es igual que espiritualmente, la palabra griega, tu fe te ha salvado. Ahora bien, si tu fe, ahora, dices, pero, hermano Branham, no pude tocarlo. Claro que sí. La escritura dice que sí puedes. En el libro de Hebreos está escrito que Él es un sumo sacerdote ahora mismo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nuestra confesión. ¿Lo crees? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote, ¿no actuaría igual que cuando estuvo aquí en la tierra? Ahora bien, si tienes la fe que tenía esa mujer, Él tiene el poder y el espíritu para hacer lo mismo. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras. Así que simplemente quédate quieto y con reverencia, cree, y verás lo que el Espíritu Santo te dirá. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 70. Bueno, empezaremos por dónde. Digamos el número 1. ¿Quién tiene el número 1? Si pudieran levantarse, o ponerse de pie, o algo y poner. Muy bien. Venga aquí, señor. Número 2. ¿Quién tiene el 2? Si no puede ponerse de pie ahora, si está lisiado, cuando llamen su número, díganos, lo empacaremos. Número 2, ¿quién tenía el número 2? Número 2. Número 3, estampa número 3. Puedo ver la mano de la persona rápidamente ahora, para que no. Esta señora viene aquí, ¿tiene la estampa número 2? Número 3. Mire la estampa de su vecino. ¿Tiene la número 3, señora? Número 4, ¿quién la tiene? Levante la mano. Número 4, esa señora. Muy bien. Número 5, este hombre de aquí. Supongo que están por todo el edificio ahora. Número 6, ¿quién tiene? Señora de ahí. Número 7, ¿alguien? Número 7. Estampa de oración número 7. Quizás salieron. Quizás alguien sordo que no puede oír, alguien lisiado que no puede levantarse. Que alguien mire a su alrededor. 71. Aquí hay un niño en silla de ruedas, aquí hay una señora en silla de ruedas. Miren sus estampitas. ¿Tienen estampitas? No. No las necesitan, no las necesitan. Simplemente miren hacia acá y crean de todas formas. No tienen estampitas, eso no tiene nada que ver, simplemente crean con todo su corazón, hijo. Y tú, hermana, te levantarás, te irás y estarás bien, alabando a Dios. Durban, Sudáfrica, después de que el Espíritu Santo se movió en la plataforma, hicimos una llamada y una oración. ¿Cuántos conocieron a F. Bosworth, el santo, piadoso, anciano santo? Calcularon que ocurrieron 25,000 milagros a la vez. A la mañana siguiente, oí algo cantando Solo cree. Miré hacia afuera y vi 7 camionetas llenas, camionetas enormes llenas de muletas, sillas de ruedas, tablas y cosas en las que las habían metido, bajando por la calle. Y la gente que los acompañó el día anterior, recorriendo las calles de Durban, cantando. Solo cree, todo es posible, solo cree. 30.000 paganos, en un solo momento, entregaron su vida a Jesucristo. Eso es 10 veces más grande que Pentecostés. El Señor está aquí, amigos. 72. Muy bien, 7, muy bien. ¿Pueden oírme bien con el micrófono así? A veces, si el Espíritu Santo me unge, no sé qué tan alto estoy hablando, ni qué tan bajo estoy hablando, así que, 73. Ahora, quiero decirles, si Él lo hace, si el Espíritu Santo. Aquí tenemos un caso, y aquí tenemos un punto donde debemos decir que, Dios tiene que reconocer que su palabra predicada es la verdad, o es un error. Y si esta Biblia es un error, no hay Dios. ¿Se dan cuenta, cristianos, de mi postura? Ahora bien, no solo aquí, ante quizás 200, o unas 200 personas aquí, supongo, sino hasta donde hay 40 o 50.000, 100.000, 500.000. Apoyen a los paganos, y millones, millones de personas en todas las naciones se enterarán de lo que sucede. Párense ante brujos, y ellos los desafiarán en cada movimiento que hagan, mejor sepan de qué están hablando. Pero el Dios de Elías aún vive hoy. Probadme, dice Dios. Correcto. Él no ha cambiado. Si lo ha hecho, entonces es mortal como yo, solo que vive un poco más. Pero Dios es infinito. ¿Lo crees? Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aleluya. No es ninguna vergüenza gritar aleluya. Aleluya significa alaben a nuestro Dios, y a Él le corresponde toda la alabanza. Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 74. Muy bien. Ahora, si algunos de los sugieres están en algún lugar. Ahora, fíjense un momento. Ahora tomo a cada alma aquí bajo el control del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Pase lo que pase, quédense quietos. Ahora, a veces se vuelve muy extraño si alguno de ustedes ha estado alguna vez en las reuniones. Ahora, simplemente sean reverentes, mantengan su lugar. Pase lo que pase, quédense quietos. El Espíritu Santo está al mando. Ahora, sométanse a Dios. Encomienden sus espíritus a Dios. Y ustedes, los que están ahí en la audiencia y no estarán en la fila de oración, comiencen así. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre mí, tu siervo, y ayúdame a tocar tu manto. Ayúdame y quita mi incredulidad.
Si Satanás me rodea y me rodea de incredulidad, quítala, Padre. Voy a estar atento a la palabra que se ha predicado, porque sé que es la Escritura. Voy a dejar de lado mi doctrina de la Iglesia por un momento. Voy a acercarme a ti, Dios, y decirte esto, si lo crees. Esa es la verdad de la Biblia. Sigan las Escrituras y vean si eso no es cierto, las promesas, las obras del Espíritu Santo. Señores, queremos ver a Jesús. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 75. Y ahora recuerden, mañana por la noche son los servicios. Vengan temprano y recogeremos más tarjetas de oración mañana por la noche, tal vez consigamos más esta noche. No importan las tarjetas de oración. Las tarjetas de oración no tienen nada que ver, nada. Solo se trata de traer a alguien aquí para hablar después de predicar. Me quedo en la habitación y me acuesto ante el Señor hasta que siento su presencia y veo la luz. ¿Cuántos han visto esa foto? La tienen, está aquí, la ciencia lo ha probado. Si muriera esta noche, los millones alrededor del mundo, mejor que, supongo, 10, 20 millones de personas a las que les he predicado indirectamente o directamente, saben que es así. El mundo científico vino y tomó la foto varias veces. Está colgada en Washington, después de Cristo. Es la verdad. Mi testimonio es la verdad de Jesucristo, si voy esta noche. 76. Ahora, sean reverentes, todos muy reverentes ahora. Y no tomen fotos ni usen flash en este momento, porque el Espíritu Santo es una luz. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que el ángel que guió a Moisés por el desierto era Cristo, el ángel del pacto? Claro que sí. Jesús dijo: vengo de Dios y a Dios voy. Por eso dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso era Dios hablando. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué lo iluminó? Una luz, y le sacó los ojos. Vengo de Dios y a Dios voy. Esa vida en la iglesia produce la misma luz que había allí. Las mismas obras, las mismas señales, las mismas maravillas, los mismos milagros, lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sea bendito por los siglos. Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 77. Ustedes, amigos míos, a quienes nunca he conocido, no más que esto, en el día del juicio nos encontraremos. Esa es una reunión que tendremos allí. Cristo, el Hijo de Dios, su Espíritu, está entrando en esta habitación. Supongo que este hombre y yo, probablemente nacidos a kilómetros de distancia, con años de diferencia, nunca lo hemos visto. Es la primera vez que nos vemos, que yo sepa. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Es cierto, Señor? Si es así, levante la mano para que la gente pueda ver. Nunca nos hemos visto antes en la vida. Ahora pueden bajar las manos, de acuerdo, no lo conozco. Nunca lo he visto. Es solo un hombre, y yo soy un hombre. Está allí de pie llorando y agradeciendo a Jesús. Percibiendo por eso, es cristiano. No lo sé. Hay mucha gente que dice gracias, Jesús, y no es cristiana. La lluvia cae sobre justos e injustos. Por sus frutos los conoces. Podría estar aquí por alguna enfermedad. Si pudiera sanarlo y no lo hiciera, no sería digno de estar aquí como ministro. Si pudiera ayudar a ese hombre de alguna manera, si está enfermo, si no lo hiciera, entonces sería un hipócrita. Profeso a Cristo y no soy lo suficientemente hombre como para intentar ayudar al hombre que Dios me envió a ayudar. Pero no puedo sanarlo. Si está enfermo, Dios ya lo sanó cuando murió en el Calvario. Le preguntaría: ¿fuiste salvo anoche? No, fui salvo hace 10 años. No, hermano mío, fuiste salvo hace 1900 años. Cuando Jesús murió en el Calvario, fuiste salvo. Simplemente lo aceptaste entonces. El camino para la sanidad y la salvación ya está pagado. Tu fe lo acepta. Ahora, al traer la presencia del Espíritu Santo aquí para sanar, se está manifestando, y puedes ver cómo obra a través de su iglesia, tal como lo hizo él. Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 78. Ahora, tomemos una escritura que mencioné esta noche. Simón Pedro, el primero, era un hombre. Vino a Jesús. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y así sucesivamente, comiencen a hablar con él.
Ahora bien, si es el mismo Jesús. Si este hombre está aquí por su propia cuenta, por enfermedad, podría tener problemas financieros, podría tener problemas domésticos. No sé, podría ser solo un impostor. Si lo es, observen lo que le sucede. Si solo se está aparentando, observen lo que sucede. A ver si no lo sacan. Pero ahora no estamos jugando a la iglesia, amigos. Esta es la casa de Dios. Es un tribunal, por supuesto, de la justicia de Dios. Ahora, la palabra de Dios está en juego. No mi palabra, su palabra. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 79 Ahora, si yo me volviera y le dijera algo a este hombre, y le dijera algo sobre él que él sabe que yo no sé, tendría que haber alguna manera de que yo tuviera que saberlo. ¿Es correcto? Tendría que ser algo espiritual, porque nunca nos hemos visto antes. Ahora, ¿fue así como Jesús lo hizo en su día, probando que era el Mesías? Entonces si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él haga su obra ahora. Entonces todos ustedes crean. ¿Creen? Ahora bien, no sé si Él lo hará. No digo que Él lo hará. Si no lo hace, simplemente hablaré con el hombre. Si Él no lo hace, lo único que puedo hacer es orar por Él, imponerle las manos, dejarlo ir. Eso es todo lo que puedo hacer. Entonces el resto de ustedes crean con todo su corazón. Confiaremos en que Dios lo hará. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80 Ahora, Señor, desde aquí es para ti, Padre. Es más allá del hombre. He predicado tu palabra con la claridad y pureza que la conozco. De ahora en adelante, Padre Dios, es para ti. Me entrego a ti como tu siervo. Obra, habla, ve, haz lo que desees, Señor, a través de tu siervo aquí y de todos tus siervos presentes. Manifiéstate entre nosotros, porque somos tu pueblo, te amamos y estamos seguros de que resucitaste de entre los muertos. Dios te resucitó y estás vivo esta noche en la forma del Espíritu Santo que vive en nosotros, haciendo lo mismo que hiciste hace 1900 años cuando caminaste en Galilea. Es tu promesa. Que los gentiles vean que tus palabras son verdaderas. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Por el amor de Jesús. Amén. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 81 Lo único que pido, Señor, es que hable o responda mientras yo le hablo, y luego sea usted el juez. Si Dios sabe lo que ha sido, o algo que sepa en el pasado, entonces, si es cierto, sea usted el juez. Entonces, si Él sabe lo que ha sido, seguramente podría decir lo que será. Podría creerlo. Esa es la única razón. Pero ahora, deje de pensar eso. No estoy tratando de leer la mente del hombre. Eso ya viene. No lo haga. No estoy. Ni siquiera tengo que mirarlo. Ahora, recuerde, Él conoce cada pensamiento. La Biblia dice que Él es más rápido, más cortante que una espada de dos filos, hasta la médula de los huesos, y que discierne los pensamientos de la mente. Jesús percibió sus pensamientos. Ese es el Espíritu de Dios. El hombre tiene un problema en las piernas por el que quiere que oren, dolor en las piernas. Eso es así, dice el Señor. ¿Es cierto? Es cierto. Muy bien. ¿Ahora lo crees? Lucas 5:22 Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 9:47 Y Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño, y lo puso junto a sí, Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 82 Dices, hermano Branham, lo adivinaste. No, nunca. Hablemos con él un poco más. No sé qué dijo, pero sea lo que sea, es. Te estoy mirando y te veo en otro lugar. Es una visión. Jesús dijo, solo puedo hacer lo que el Padre me muestra. Sí, veo algo en sus piernas. Luego tiene algo en los brazos o el cuerpo. Es cáncer de piel. Veo aparecer a una mujer aquí. Es su esposa. Está en la reunión. También está enferma. ¿Crees que Dios puede decirme qué le pasa? ¿Lo creerás? Problemas de vesícula.
Es totalmente cierto. ¿Crees que Dios sabe quién eres? Señor Gregory. Regresa a casa y sana. Jesucristo te sana y te da salud. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 83 ¿Crees? Ese es el Espíritu Santo. Ahora, ese es el Espíritu Santo, hermano, hermana. Nunca he visto a ese hombre en mi vida. Veamos esta línea de oración. Supongo que no hay nadie aquí que yo sepa. Pero él lo ha dado. Ahora, ese hombre, donde quiera que estuviera, ese pequeño bebé recibió la vista y ahora es una mujer casada con un bebé, así es como sucede. Los enfermos de cáncer, los ciegos, los sordos, los mudos, así es como sucede. Es el Espíritu Santo de Dios. Donde ese hombre se sentó, había una mujer que se levantó para cederle el asiento. ¿Crees que Dios puede sanarte, hermana? Justo ahí, frente al hombre sentado aquí, se levantó y le cedió el asiento. No tienes que venir aquí. Quédate ahí. Vete a casa, el cáncer te va a dejar. Tu fe te sanó. Mira, la bendición sobre el hombre de eso también te sanó al pasar. ¿Qué tocó ella? Dime qué tocó. Tocó al sumo sacerdote, no a mí. Estoy a 9 metros de ella, pero estaba rezando. Ten fe. Presencia de Dios. 84 Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora, esta es otra imagen, como en los días de la Biblia, cuando nuestro Señor se encontró con una mujer, la mujer junto al pozo. Ahora bien, somos dos seres humanos como ellos, pero diferentes, pero el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. No cambia. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que habló con la mujer, tiene su espíritu aquí ahora? Muy bien. Ahora bien, si Dios es el mismo, y no sé para qué está usted aquí, pero Él lo sabe, y si Él le revela su propósito, entonces le creerá y lo aceptará como su sanidad. Un problema nervioso, y tiene un tumor en el lado derecho. Así es. Tiene el corazón dilatado y problemas en la cabeza. Alguien se aparece junto a usted. Es su esposo. Él está aquí ahora. Si Dios puede decirme cuál es su problema, ¿me cree? Ahora, está nervioso, por una cosa, pero tiene problemas de corazón y estómago. Así es. Señora Colbert de Atelia, Georgia, regrese a su casa. Ambos están bien, y vayan y recuperen su salud en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tocó? Fue la conexión que le dio su esposa, creyendo. Cree. ¿Crees con todo tu corazón? Si puedes creer, todo es posible. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que esa gente es un poco ruidosa. Si fueras tú quien sana, tú también lo serías. Simplemente cree en el Señor. Ahora bien, esta mujer aquí parada es una completa desconocida para mí. Nunca la he visto en mi vida. Supongo que somos desconocidos, señora. Claro. ¿Pero crees que el Señor Jesús puede revelarme por qué estás aquí, tu problema o algo por el estilo? ¿Le creerías? Estás muy enferma. Sufres de un problema hepático llamado cirrosis. Es cierto. ¿Eso te hace creer? Si Dios me dice quién eres, ¿te hará creer más? Señora Wallis. ¿Hay alguna conexión con esta mujer? La veo como una niña jugando con alguien que parece algún pariente, eres algo. Eres una hermana de Welch Evans. Exactamente. ¿Dónde está? En algún lugar. Así es, donde quiera que estés. Que te sanes, hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos 9:23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 86 Ahora, nunca vi a la mujer en mi vida, pero vi a un niño pequeño. Tomó algo de su mano, sentado bajo un árbol, así es, hace muchos años. Cree con todo tu corazón ahora. Ven, querida hermana. Esta preciosa anciana madre parada aquí, nunca la vi, como mi madre en casa. ¿Sería yo un engañador con una mujer pobre como esta? Madre anciana de aspecto piadoso y santo parada aquí, y piensa en mi propia madre en casa. Madre, si pudiera hacer algo por ti, lo haría, pero no puedo. Soy un hombre, pero estás de pie en la presencia no de mí, tu hermano, sino del Espíritu Santo. Quiero preguntarte algo. ¿Eres consciente de que algo está pasando? Ahora quiero preguntarte como hermana en Cristo, un sentimiento realmente dulce y humilde, ¿no es así? Porque esa luz se ha establecido todo. Si es así, levanta la mano para que la gente pueda ver. 87 Ahora bien, la mujer no está aquí por sí misma. Está aquí por alguien más. Es su hijo.
Tiene un problema en la cabeza, problemas cardíacos, problemas renales, fue operado. Así es. Y te preocupa su condición espiritual. Eso es así, dice el Señor. Amén. Cree ahora con todo tu corazón y, Señor Dios, Creador del cielo y la tierra, Autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre la mujer, a quien bendigo en el nombre de Jesús. Que lo encuentre tal como creyó. Amén. Ve, regresa ahora feliz, gozosa y creyendo con todo tu corazón. Dios te bendiga, hermana. Cree con todo tu ser. ¿Estás creyendo? Ten fe en Dios. Jesús dijo. Ten fe en Dios. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo. Tened fe en Dios.